Bien, estamos en la sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitado a Rómulo Asereto, eh, que nos va a hablar sobre la comunidad LGTBI en Perú, especialmente referida a la cuestión del derecho al matrimonio. Yo solo a modo de presentación quiero decir que algo que no ha sido habitual, pero no sé por qué no ha sido habitual en el taller, es que hoy se va a presentar, digamos que este es el fruto de un trabajo fin de máster y que hoy va a presentar las conclusiones de este trabajo fin de máster y creo que nos va a explicar, digamos, todo el proceso de elaboración de este trabajo fin de máster. Lo cual me parece muy interesante y lo cual me parece muy interesante el poder discutirlo y poder hablarlo con compañeros y con gente que pueda estar interesada en la materia, ¿no? Eh, y por otro lado, sobre el tema, pues digamos que ha habido una revolución, si se puede decir así, o ha habido un cambio muy significativo desde hace unos años y que hablar actualmente de matrimonio igualitario, matrimonio homosexual o matrimonio gay, pues en muchos países es una cosa normal y esto es algo que se va extendiendo. Y lo que plantea Rómulo, pues tiene que ver con la problemática específica en un país latinoamericano y es muy interesante verlo esto desde la perspectiva latinoamericana y qué respuesta se dan. Eh, pues agradeciéndole su participación en el taller, le doy la palabra a Rómulo. Creo que ha habido un problema con el wifi. Le doy la palabra a Rómulo. Bien, gracias. Se me escucha bien, ¿cierto? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Eh, ya, genial, genial. Bueno, hola, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Oscar por la invitación. Me siento muy contento de estar terminando este máster en estudios avanzados en derechos humanos en la universidad. Y es mi primer máster. eh, Así que antes quería explicarme un poco. Bueno, mi nombre es Rómulo Acevedo, yo estudié Derecho en la Universidad de Lima, en Perú, y al mismo tiempo he llevado una carrera un poco diferente o extraña, porque yo estudié al mismo tiempo actuación, teatro, en Perú. Siempre pensé que el teatro para mí sería una actividad alternativa, como una especie de hobby o pasatiempo que iba a acompañar mi carrera formal de Derecho y mi desarrollo como abogado, pero cuando estaba terminando la carrera empecé a trabajar mucho como actor en Perú, en teatro y en televisión y en cine también eventualmente. Y finalmente dejé el ejercicio del derecho, dejé de trabajar como abogado, renuncié al bufete, al estudio donde trabajaba, pero el derecho no me dejó a mí y eh, apenas renuncié al estudio, tuve una extraña suerte que fue ser contratado en un programa de televisión muy extraño de divulgación del derecho. Es una cosa extraña para la televisión y más para el Perú. Y, y en este programa yo entrevistaba a personas que tenían algún tipo de problema legal o de consulta legal, desde cómo interponer una demanda de divorcio hasta cómo pagar impuestos. Y luego entrevistaba a profesionales del derecho, asesores jurídicos que resolvían esta consulta. Este programa, extrañamente también, estuvo al aire casi 2 años en el Perú. Y luego de eso, cuando el programa terminó, me convocó la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una de las universidades más importantes de Lima, para enseñar un curso también bastante particular, que hoy se llama Comunicación Jurídica, pero es un curso que ha evolucionado muchísimo a lo largo de estos últimos 10 años. Empezó siendo un curso electivo para personas que estaban terminando la carrera de pregrado, y ahora es un curso obligatorio para todos los alumnos de la Facultad de Derecho. Y consiste en entregarles herramientas de actuación y de teatro a futuros abogados para que aprendan a
elaborar discursos persuasivos para que aprendan algunos conceptos básicos de actuación que pueden utilizar en el desarrollo de la vida profesional, como drama, objetivo, acción, obstáculo, conflicto. Y, y para llevar bien una negociación, en general, para elaborar discursos que puedan convencer. Y así fue como empezó, digamos, mi nueva relación con el derecho a través de la enseñanza, y es algo que me gusta mucho y que disfruto muchísimo. En estos 10 años lo que pensaba que quería hacer un máster en lo que yo considero que es la base del derecho, que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, estos consensos a los que hemos llegado como humanidad respecto de ciertos valores o ciertas cosas que consideramos buenas, valiosas, morales. Y además este consenso sobre la idea de dignidad del ser humano sobre la que se construye todo nuestros ordenamientos. Eh, Lamentablemente la pandemia tuvo que cancelar muchos proyectos artísticos que yo tenía en ese momento, pero me permitió la posibilidad de viajar y llevar este máster de Derechos Humanos y cumplir este pequeño sueño, pequeño objetivo de la vida, que es complementar mi carrera como docente para en algún momento poder enseñar esto que he aprendido. Cuando les hago toda esa explicación, porque cuando empezaba el máster en noviembre del año 2020, se emitió en el Perú una sentencia eh, tristemente célebre, una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y de los derechos humanos. Y es una sentencia sobre el caso de Óscar Ugarteche. Y este es el caso que yo he tomado como base para iniciar este trabajo de fin de máster. Es un caso peruano que lleva ya 10 años entre la administración y el Poder Judicial en el Perú. Y quiero contarles brevemente de qué trata el caso para que puedan entender cuál ha sido el camino de este trabajo de fin de máster. Óscar Ugarteche es un economista peruano eh, que tiene la edad de mi padre, tiene 72 años, ha tenido una carrera como economista muy exitosa, es investigador, es docente universitario, es autor de libros, artículos, y también ha desarrollado una labor como activista por los derechos de la comunidad LGBTI. Eh, de hecho, es fundador del MOL, del Movimiento de los años 80, organizador de las primeras marchas por el orgullo gay del Perú en los años 90. Y Óscar Ugarteche emigró a México hace 2 décadas aproximadamente. En México se desarrolla todavía como investigador, como profesor universitario, y ahí conoció a su pareja, el mexicano Fidel Aroche, y se casó en México. En México el matrimonio, bueno, la unión civil es legal desde el 2007 y el matrimonio en Ciudad de México desde el 2010, que fue el año en que Óscar Ugarteche se casó. Eh, Óscar Ugarteche evidentemente tiene muchos vínculos todavía con el Perú, no solamente sentimentales, sino también patrimoniales, y decidió inscribir su matrimonio celebrado en el extranjero en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil del Perú, es el Registro Civil del Perú, con la intención de que su país de origen, su estado civil, corresponda con la realidad, es decir, que él figure como casado. Y ahí es donde empieza en el año 2012 este largo proceso que les voy a relatar de manera breve, por supuesto. Um, el registro civil evidentemente le negó la posibilidad a Óscar Ugarteche, hasta en 3 oportunidades, en 3 resoluciones distintas a lo largo de 2 años de proceso administrativo. El principal argumento del registro civil en el Perú es que el Código Civil peruano vigente, que es el Código Civil de 1984, regula el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre varón y mujer. Por lo tanto, como el matrimonio de Óscar Ugarteche celebrado en México es un matrimonio con otro hombre, inscribirlo o registrarlo en el Perú es imposible. Óscar Ugarteche consideraba evidentemente que esto era una injusticia, que esto atentaba contra su derecho a la igualdad, atentaba contra su derecho a no ser discriminado, y decide iniciar una demanda en el Poder Judicial peruano. 5 años después, en el año 2017, los procesos en el Perú son lentos, se emite una sentencia, el 7º Juzgado Constitucional de Lima emite una sentencia histórica para el Perú,
una sentencia que no es común, no es usual para un juez de primera instancia, una jueza en este caso, Malvina Saldaña, eh, en la que, citando jurisprudencia internacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana, jurisprudencia del Tribunal Europeo, incluso la sentencia de Overhepel versus Hodges del Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, citando los principios de Yogyakarta, que como saben es este documento que extiende la protección de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la comunidad LGBTI, señalando que los conceptos de matrimonio y de familia pues, se modifican a través del tiempo, dependiendo de los nuevos contextos sociales que deben ser interpretados evolutivamente. La jueza le da la razón a Oscar Ugarteche y ordena al Registro Civil del Perú inscribir su matrimonio celebrado en México con ciudadano Fidel Aroche. Como las cosas no son color de rosas, el asunto no termina ahí. El Registro Civil apela esta decisión de la jueza y el proceso sube a una segunda instancia donde la Sala Civil de Lima decide anular todo lo actuado, es decir, retroceder todo a foja cero, con una justificación más bien formal o procesal, que no vale la pena ahora detallar, pero que tenía que ver con plazos procesales que no se habían cumplido, el domicilio de Oscar Ugarteche que no estaba definido entre Lima y México, una huelga que había ocurrido en el Poder Judicial en el Perú en ese momento. La cuestión es que para la sala esta demanda no se había presentado en el día 1, sino en el día 3, y por lo tanto todo era nulo. Oscar Ugarteche decide 6 años después, es decir, ya estamos en el 2018, presentar una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional del Perú. Y el Tribunal Constitucional se demora 2 años, y ahí llegamos a noviembre del 2020, que es la fecha en la que esta sentencia se publica. Y cuando yo estoy haciendo el máster, empezando este máster. Y la sentencia, como les digo, no le da la razón a Oscar Ugarteche. Creo que es una, por mayoría, es decir, 4 magistrados del Tribunal Constitucional deciden declararla improcedente, contra 3 que deciden declararla fundada. Y la sentencia creo que es una muestra de cómo piensa la sociedad de mi país, la sociedad peruana, que es una sociedad profundamente machista, es una sociedad patriarcal, homofóbica. Y la sentencia incluye argumentos, creo yo, están, podríamos discutirlos, pero están un poco pasados de moda para mí, en mi opinión. Eh, Dice cosas como que el matrimonio está consagrado solamente para celebrarse entre hombre y mujer, que el matrimonio además tiene una finalidad reproductiva, es decir, la finalidad última del matrimonio es la procreación, que además, como no existe en la Constitución peruana un derecho a 2 personas del mismo sexo a contraer matrimonio, entonces, por lo tanto, no se ha vulnerado ningún principio constitucional ni ningún derecho humano. La sentencia considera que el matrimonio igualitario atenta contra el orden público internacional. Y además señala que la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recoge toda la argumentación de la Corte respecto del matrimonio igualitario, no es vinculante para el Perú. Y por lo tanto, como les digo, decide improcedente la demanda. Solo quisiera compartirles un breve fragmento del voto particular de uno de los magistrados, que creo que es una frase que constituye lo que el profesor argentino Daniel Borrillo denomina homofobia liberal, que creo que es una característica de la sociedad peruana. Por un lado, reconoce que la homosexualidad es una elección que tiene el mismo valor que una opinión política o una convicción religiosa, pero que en ningún caso debe salir de la esfera privada del individuo. Y bajo esta mirada de homofobia liberal se puede considerar que solamente la heterosexualidad merece ser reconocida socialmente, ¿no? Y es el único comportamiento que puede ser, perdón, institucionalizado. El magistrado constitucional peruano dice: ante todo quiero dejar claro que no tengo conflicto alguno con las personas homosexuales. He conocido a muchas de ellas y tengo amigos que lo son y frecuento, siguiendo las costumbres que los inculcó mi padre en casa, algunos de los cuales prestaron importantes servicios para el país.
Desde esta perspectiva, soy el primero en defender que los homosexuales sean tratados con el respeto que merecemos todos los seres humanos, que no sean juzgados por su orientación sexual y estén extintos de todo tipo de discriminación. Sin embargo, no es posible celebrar un matrimonio entre dos hombres en el Perú. Um, Después de esta sentencia, que como les digo ocurrió en noviembre de 2020, Óscar Ugarteche se presentó en diversos medios diciendo que su lucha no terminaría ahí y que estaba dispuesto a continuar este proceso en la Comisión Interamericana y eventualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí es donde el caso para mí cobra muchísimo interés y, y, me sirve como base para empezar este trabajo de fin de máster que además Óscar ha tenido la gentileza de, de dirigir, de tutorar. Y el trabajo tiene dos objetivos principales, o para mí ha tenido dos objetivos principales. El primero es tratar de predecir qué es lo que va a decirle la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Óscar Ugarteche o al Perú cuando eventualmente se produzca su sentencia. Eso como primer punto. Y como segundo punto, pensando en el lado pedagógico, en mi vocación como docente, tratar de elaborar una argumentación muy sencilla, muy simple y muy didáctica que permita llegar a la conclusión de que el matrimonio igualitario es una solución que debe producirse en mi país y creo que en todos los países del mundo. Esos son los objetivos que tiene este trabajo. Una vez que ya he explicado el caso, les quiero contar más o menos cómo se ha desarrollado este trabajo. Empecé haciendo un breve desarrollo histórico de la institución del matrimonio, tanto en el mundo como en mi país, en Perú, con la finalidad de demostrar que el matrimonio es una institución que ha cambiado, que ha evolucionado, que, que es distinta de cómo empezó, pero que al mismo tiempo mantiene una esencia, una verdad, que es como lo entendemos ahora, que es la unión de dos personas para hacer vida en común, para apoyarse, para generar un proyecto común, para generar vida familiar en base en la solidaridad y en el afecto. Después de eso, a una visión de las relaciones homoafectivas, las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo y en el Perú, para demostrar que son eh, realidades que han existido desde siempre, desde que el ser humano es ser humano. Incluso en el Perú antiguo, ¿no? El Perú preincaico, menciono la cultura mochica o la cultura moche, que tiene una representación artística en cerámica inmensa sobre relaciones homosexuales perfectamente normalizadas, o incluso en el Perú incaico con la existencia del Pampairruna, que era el servidor sexual masculino que tenía un carácter religioso, espiritual, y, y habitaba los templos del imperio. Todo esto, como les digo, para demostrar que siempre han existido, siempre hemos convivido con eh, relaciones entre personas del mismo sexo. Luego pasó digamos, al estudio de la importancia de, del enfoque de género. El enfoque de género, como saben, es un instrumento que nos permite identificar desigualdades y tratos discriminatorios en sociedades como la peruana, cisnormativas, heteronormativas, pero que al mismo tiempo ayuda a elaborar herramientas o instrumentos que permitan revertir esa desigualdad. Perdón. En el Perú, la comunidad LGBTI se constituye como uno de los grupos que más ha sido afectado por los perjuicios de una sociedad machista, homofóbica, patriarcal. De hecho, en una encuesta del año 2019 elaborada por el Ministerio de Justicia, se muestra que
el 71% de los peruanos que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans o intersex sufre discriminación dentro del país. Es más, esta encuesta arroja unos datos alarmantes. Señala que casi el 20% de los peruanos considera que la homosexualidad es una enfermedad. El 30% de los encuestados jamás contrataría a una persona homosexual por su trabajo. Casi el 40% de las personas consultadas no contrataría jamás a una persona transexual o transgénero. Y así, a esta situación dramática en el Perú se suma la falta de acción de autoridades legislativas que no proponen leyes que nos sirvan para reconocer identidades de género diversas, leyes para reconocer una unión civil o el matrimonio igualitario, legislación para personas transgénero, transexuales, normas para prevenir o sancionar crímenes de odio contra los miembros de la comunidad LGBTI, etc. Creo que es importante tomar en cuenta este enfoque de género como un primer punto para luego pasar a definir a la comunidad LGBTI en el Perú como un grupo social de vulnerabilidad, o incluso como me propuso Oscar en algún momento, una minoría cultural, una minoría, eh, pero fuera de entrar a la discusión teórica que es muy interesante respecto de si la comunidad LGBTI comparte, por ejemplo, una identidad cultural como tal, si es efectivamente un grupo social o solo un conjunto de personas, si puede considerarse una minoría social, una minoría cultural, una minoría étnica. Fuera de esa discusión que es muy interesante, creo que estas herramientas, como la idea de grupo social en situación de vulnerabilidad que propone Iris Young, o las minorías culturales desde el punto de vista de Will Kimlicka, creo que estas herramientas nos permiten por lo menos llegar al acuerdo de, estamos hablando de un grupo de personas que comparte ciertas características, que comparte cierta identidad y que se enfrenta a una situación de desigualdad, de desventaja, de injusticia. Y creo que, que eso es importante reconocerlo, por lo menos. Y en una tercera parte digamos, de este marco teórico en el trabajo, he tratado de enfocarme en el derecho a la igualdad, que creo que es la base para llegar a la conclusión de que el matrimonio igualitario es lo preferible. Eh, el derecho a la igualdad, bueno, como sabemos, es un principio que, digamos, organiza todo el ordenamiento jurídico, las ideas de derechos humanos, pero también es un derecho subjetivo, personal, particular, y no solamente es una declaración formal de que todos somos iguales ante la ley, sino que implica este ajuste o este aspecto material que implica que las autoridades deben generar herramientas, mecanismos para corregir las desigualdades que efectivamente se producen en la sociedad. Y ahí recuerdo a, al maestro Peces Barba cuando hablaba de los procesos históricos de evolución de los derechos, empezando por el de la generalización, que implicaba que los derechos humanos se extienden a todas las personas, la internacionalización, que implica que ya el ser humano se convierte en un sujeto de derechos en el ámbito internacional, y sobre todo para este caso, eh, eh, el proceso de especificación o concreción de los derechos, que implica reconocer que ciertas características o condiciones sociales, culturales o físicas producen situaciones que deben ser tratadas y que deben ser corregidas a través de garantías o promociones, etc. Entonces, el hecho de no permitir a una del mismo sexo acceder eh, al matrimonio, a la figura, a la institución matrimonial, implica una vulneración. Y en este punto, hace unos meses, Oscar me hizo una pregunta muy interesante, que es, ¿por qué no preferir entonces figuras alternativas? ¿Por qué no preferir entonces opciones que no se llamen matrimonios? Esto genera tanta, digamos, conflicto.
¿por qué no preferir eso, alternativas como la unión civil, como el pacto de solidaridad, los registered partnerships que existen en otras partes del mundo? ¿Por qué tiene que ser matrimonio? Y, y me parecía muy interesante la pregunta y es algo que he tratado de responder también en el trabajo a través de un análisis de la jurisprudencia de las dos principales cortes de derechos humanos, cortes regionales, ¿no? El Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Eh, Estas dos cortes tienen análisis muy importantes y creo que comparten muchos puntos en común, pero se diferencian en el resultado principal o en la conclusión a la que llegan. Empiezo por el Tribunal Europeo porque creo que tiene muchísima jurisprudencia sobre la materia y creo que su jurisprudencia además se ha desarrollado, evolucionado, ha cambiado a lo largo del tiempo y se puede entender mejor cómo funciona ese desarrollo argumentativo. Desde una primera etapa en que el tribunal simplemente negaba la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, hasta permitir, por ejemplo, el matrimonio de personas transexuales, siempre y cuando la persona transexual se case con una persona del sexo opuesto, sí, sexo biológico opuesto al de la transición. Es decir, si yo soy una mujer trans, solamente podría casarme con un hombre. Hasta empezar a extender ciertos derechos para las uniones heterosexuales eh, a uniones de personas del mismo sexo. Y pasando por un hito importante que es el reconocimiento de que las uniones de personas del mismo sexo pueden formar vida familiar que debe ser protegida. Ya no estamos hablando solo del ámbito de la vida privada, sino que son uniones que generan familias. Y eso es muy importante. Pero aquí es donde el Tribunal Europeo, desde mi punto de vista, no da ese paso adicional que sí da su par interamericano. El Tribunal Europeo, la postura hasta el día de hoy del Tribunal Europeo es que al no existir un consenso dentro de la región europea o dentro de los países miembros respecto del matrimonio igualitario, cada país, cada estado tiene la posibilidad de elegir si es que eh, legaliza o no este matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el hecho de no hacerlo no implica una violación de los derechos humanos contenidos en el convenio europeo. Perdón, estoy saliendo de una gripe, por eso estoy un poco ronco. Pero esa es la posición del Tribunal Europeo. Y es más, si es que alguno de los países miembros del Convenio Europeo ya reconoce alguna figura alternativa al matrimonio dentro de sus ordenamientos, entonces tiene menos deber, digamos, de justificar el hecho de no legalizar el matrimonio igualitario. Eh, Esta es la posición del tribunal, que es una posición acusada de conservadora, de no dar un paso más allá, de no ocupar el lugar que debería eh, ocupar un tribunal eh, regional de derechos humanos. Eso podemos discutirlo después. Y esto se manifiesta, o digamos, esto... ¿Aló? ¿Me escuchan? Perdón, creo que se... No, no, se te oye muy bien. Se te oye mejor ahora que antes. Ah, ya, Tranquilo. genial, genial. Eh, Decía que esto se manifiesta, por ejemplo, en una sentencia muy reciente de hace 2 semanas, que no tiene que ver directamente con el matrimonio igualitario, pero es la famosa sentencia de la tarta con el mensaje de apoyo al matrimonio gay, donde el tribunal ha decidido simplemente no, ha decidido no decidir, es decir, declararla inadmisible porque considera que las cortes del Reino Unido, en este caso, están en mejor posición para evaluar este debate tan interesante entre la libertad religiosa y el derecho a no ser discriminado. Eh, la Corte Interamericana, por su parte, tiene mucho menos jurisprudencia sobre el tema. Hay casos muy famosos y muy sonados, son pocos, como el caso de Atala Rifo Líñez contra Chile, el caso Duque contra Colombia, el caso Flor Freire contra Ecuador,
recientemente en el 2019 el caso de Azul Rojas Marín contra Perú, que es un caso de violencia, y sobre todo la opinión consultiva 2417 del año 2017, que recoge toda la argumentación de la Corte respecto del matrimonio igualitario, identidad de género y procedimientos de cambio de nombre, por ejemplo, para personas trans. Eh, si bien la jurisprudencia es menor, la Corte Interamericana sí podría ser acusada de intervencionista y de tener una postura mucho más clara. La Corte Interamericana lo que dice es el hecho de que no exista un consenso dentro de los Estados miembros respecto de la legalización o no del matrimonio igualitario no es justificación y no es excusa para que se respeten los derechos de la Convención, no es excusa para perpetuar una situación histórica de discriminación, de desigualdad, de injusticia, y por lo tanto todos los países miembros deben legalizar el matrimonio igualitario y ni siquiera es necesario que generen eh, instituciones alternativas o instituciones nuevas, simplemente que extiendan la protección, digamos, el alcance del matrimonio, lo extiendan hacia las parejas del mismo sexo. Esa es la posición de la Corte, una posición mucho más radical que ataca directamente el problema. Ahora bien, habiendo hecho todo este análisis, la primera intención, digamos, de este TFM, que era predecir qué es lo que va a hacer la Corte Interamericana en el caso de Oscar Ugarteche, resulta evidente que la Corte Interamericana le va a dar la razón a Oscar Ugarteche en su momento, va a condenar a Perú por vulnerar el derecho a la igualdad de Oscar Ugarteche, de no ser discriminado, al no registrar su matrimonio con otro hombre celebrado válidamente en el extranjero. Perú se convertirá en el primer país en ser sancionado por vulnerar derechos humanos al no reconocer el matrimonio igualitario. Y mi país, el Perú, seguirá teniendo el récord de ser el país más sancionado por violación a los derechos humanos en la Corte de San José. Ahora, respecto del otro objetivo de este trabajo, que era proponer una argumentación sencilla, digamos, didáctica, que permita llevarnos a la conclusión de que el matrimonio igualitario es una solución que está de acuerdo con los derechos humanos. He tratado de proponer una argumentación en 5 pasos que nos permita llegar a esa conclusión. Y que con esta argumentación se puedan contestar cualquiera de los contraargumentos, es decir, cualquiera de los argumentos que van en contra del matrimonio igualitario, del matrimonio entre personas del mismo sexo. 5 pasos, como les dije. El primero es el siguiente. El derecho está reconocido por todos los tratados de derechos humanos en el mundo. Este derecho implica una declaración formal de que todas las personas son consideradas iguales ante la ley, pero también implica que los estados deben hacer esfuerzos para eliminar la discriminación de cualquier clase. Todos los instrumentos de derechos humanos en el mundo reconocen una lista de motivos por los cuales una persona no puede ser discriminada: sexo, idioma, color, raza, religión, opiniones políticas. Pero esta lista no es taxativa. Y esto implica que existen otros motivos que deben ser especialmente atendidos y protegidos de tratos discriminatorios. Segundo punto. La totalidad de organismos internacionales de derechos humanos coinciden en reconocer que la orientación sexual y la identidad de género son parte de esa lista de motivos por los cuales una persona no puede ser discriminada. La orientación sexual y la identidad de género son categorías consideradas sospechosas de discriminación. Y por lo tanto, cualquier trato diferenciado que tenga como base a una de estas categorías, la orientación sexual o la identidad de género, tiene que someterse a un examen especialmente riguroso respecto del objetivo y la justificación de esa diferencia. Porque de lo contrario, se trataría de una discriminación prohibida. Tercero, las cortes internacionales coinciden en que el día de hoy en la sociedad existen diversos tipos de familia que deben ser protegidos. Y coinciden también en señalar que las parejas conformadas por personas del mismo sexo tienen la posibilidad de crear y desarrollar una familia, al igual que las parejas heterosexuales.
Cuarto, el matrimonio es una institución que otorga protección, que otorga derechos, que confiere obligaciones y beneficios a personas que pretenden hacer vida en común. Concede también reconocimiento, legitimidad a un proyecto de vida familiar, que además es considerado la base, el fundamento, el núcleo de la sociedad. Y por lo tanto, de no permitirle a las parejas de personas del mismo sexo acceder a una figura matrimonial, se estaría creando un trato discriminatorio en función del sexo, la identidad de género y la orientación sexual, que es absolutamente incompatible con los derechos humanos y por lo tanto con los tratados de derechos humanos. Y quinto, finalmente, para responder a la pregunta de Oscar, concebir figuras alternativas al matrimonio que reconozcan algunos beneficios o que incluso reconozcan los mismos derechos y obligaciones que el matrimonio para parejas homoafectivas, perpetúa la discriminación histórica que se quiere evitar. ¿Por qué? Porque se están creando dos instituciones separadas para lograr los mismos fines. Y la única diferencia entre estas dos instituciones es la orientación sexual, el sexo o la identidad de género de las personas que quieren desarrollar un proyecto de vida en común y que quieren formar una familia. Entonces, la argumentación que propongo en 5 pasos que yo considero, quiero creer que son sencillos, simples, didácticos, que se puede, digamos, comunicar, enseñar. Y creo que esta argumentación responde los principales contraargumentos, como les digo, los argumentos en contra del matrimonio igualitario. El hecho de eh, el considerar que la finalidad del matrimonio es procreación, cuando lo que se protege es la familia, puntos etimológicos o filosóficos que pueden ser muy válidos, pero que no son parámetros para... Solo para terminar, mencionar un argumento adicional con que las cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mi país, de Perú, por ejemplo, el que tiene que tomar la decisión de legalizar o no el matrimonio igualitario, no ninguna Corte Internacional, ni Tribunal Constitucional, ni mucho menos el Poder Judicial. Mm, Considero que justamente esa es la misión de autoridades internacionales como la Corte Interamericana, ¿no? Interpretar y desarrollar los alcances de los derechos humanos incluidos en la Convención Americana, sancionar a los Estados miembros que violan esos derechos, proponer soluciones. Sin embargo, eh, respecto de ese argumento en particular, que en el Perú en los últimos 20 años se han presentado, me parece que son 7 proyectos de ley diferentes en 20 años para otorgarle algún tipo de reconocimiento, de derecho o beneficio a las parejas de personas del mismo sexo. Desde el intento de matrimonio igualitario hasta uniones civiles, pactos de solidaridad, incluso acuerdos patrimoniales. Ninguno ha tenido éxito. Ninguno ni siquiera se ha discutido en el Pleno del Congreso peruano en 20 años. Todos han sido rechazados en comisiones previas. Um, entonces, creo que solo para terminar me gustaría hacer una breve reflexión respecto de el matrimonio igualitario y de el futuro de la institución matrimonial. Y es que um, el matrimonio entre personas del mismo sexo creo que visibiliza este carácter cambiante de la institución y la idea de que las identidades de género diversas, que las orientaciones sexuales diversas son tan legítimas como la heterosexualidad. El matrimonio igualitario también hace que la complementariedad de sexo, la división de roles de género, la división sexual en el y finalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo rompe con la matrimonio igualitario abre la posibilidad de que se protejan en igualdad de condiciones diversos proyectos de vida que pueden generar familias, que pueden criar, educar niños y niñas en el futuro. Y eso es todo. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, muy interesante. Hemos tenido algunos problemas con el wifi, pero bueno, hemos seguido la gran mayoría de la explicación. Eh, lo que vamos a hacer ahora es abrir un turno abierto de palabras. Yo tengo algunas cosas que comentar, pero me parece más interesante oír la voz de la gente que ha seguido la explicación. ¿Alguien quiere participar? Que levante la mano. Adelante, Sebastián. Sí, lo único que no puedo activar la cámara porque No está pasa nada. averiada, no sé si hay algún problema con eso. Primero quiero empezar agradeciendo a Oscar por la organización de este espacio de reflexión, de debate, de diálogo, de construcción de ideas, y como siempre es muy enriquecedor. Y también, como no puede ser de otra forma, agradecer la presentación de Rómulo, de su investigación en el marco en el que nos ha planteado y del cual me han surgido varias ideas que voy a compartirlas y un poco hacer un par de preguntas que tengo sobre el caso puntual. Me llamó la atención en la presentación de Rómulo que en el caso peruano, esto es el conflicto o la resolución de casos vinculados con los derechos fundamentales se haya practicado o se encargan a instancias judiciales que son ajenas en este caso, al órgano jurisdiccional competente en la protección de los derechos humanos, que por regla general, en un modelo donde hay un tribunal constitucional, pues es el Tribunal Constitucional. Por eso me sorprendió que la sentencia de primera instancia haya sido conocida por un órgano que probablemente no es especializado en la materia para resolver estos conflictos de derechos fundamentales. Y en segunda instancia, cuando la sala civil resuelve, pues de alguna manera, eh, en contra de lo que se resolvió en primera instancia, me llama todavía más la atención porque estamos frente a una sala que no está especializada propiamente en lo que ya he dicho que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y sin embargo se encarga de resolver estas cuestiones tan importantes. Ahora, en cuanto al Tribunal Constitucional y a la sentencia de noviembre de 2020, yo allí quería agregar un dato informativo que quizá puede ser considerado para la investigación, y es la sentencia de la Corte, que es el nombre que tiene constitucional en Ecuador, sobre el caso del matrimonio igualitario, eh, con el afán de que posiblemente el derecho comparado pueda dar luces en el desarrollo de la investigación. Yo quiero, en este caso, en este punto, partir de lo que dice la Constitución, en este caso ecuatoriana, y en su artículo 67 dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, dice más cosas, pero eso es lo que nos interesa ahora. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esto daría a entender que no cabe la posibilidad de que exista el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sin embargo, a través de esta sentencia del año 2021, la Corte Constitucional modifica este precepto constitucional sin que exista una reforma de la Constitución, modifica a través de esta sentencia este precepto y reconoce el matrimonio igualitario. Eh, ¿Cuál es mi opinión sobre este tema? Yo considero que el matrimonio, en tanto un derecho fundamental, eh,
en este caso el matrimonio igualitario entre un hombre y una mujer son totalmente legítimos. De igual manera, entre dos personas del mismo sexo. Es decir, que el matrimonio igualitario es absolutamente legítimo. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, que es el que me estoy refiriendo en este momento, considero que el medio o el mecanismo a través del cual se modificó este precepto constitucional del artículo 67 es incorrecto. Incorrecto, ¿por qué? Porque para modificar el artículo constitucional esta modificación se debía realizar a través de un procedimiento de reforma. Y este procedimiento de reforma debía tomar en cuenta si es que en este caso, como no es retroactivo porque está reconociendo derechos, porque está ampliando la esfera de protección de los derechos, en este caso de las personas del mismo sexo, en el caso del matrimonio, es completamente viable. Eh, y, la, y, la, y por qué considero que fue incorrecta la modificación de este precepto constitucional a través de una sentencia? Entre otras cosas, porque si bien en este caso el fin es justo, el día de mañana puede ser utilizado este mismo medio o esta misma herramienta para lo opuesto, es decir, en perjuicio de la progresividad de los derechos. Por lo tanto, creo que los mecanismos constitucionales son importantes a la hora de la modificación o ampliación de la esfera de protección derechos, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Tengo más cosas que sí, pero tampoco quiero alargarme y puedo pedir luego otro turno de palabras si es que le parece bien a Oscar y a Rómulo. Sí, sí, muy bien. Yo creo que ahora lo que toca es que Rómulo conteste a esta intervención. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Respecto de si, cómo funciona, digamos, el Tribunal Constitucional en el Perú, eh, es una especie de última instancia. Es decir, para poder recurrir al Tribunal, primero pasar el proceso, digamos, en este caso, iniciado con la administración, digamos, en un proceso administrativo, luego frente al Poder Judicial, constitucionales y la sala civil también, y además que, digamos, convencional, ¿no? En ese sentido, no sé si es que, digamos, esto es positivo o negativo, tal vez da más opciones de control, pero, pero digamos que así es como funciona en el Perú y creo que en algunos otros lugares, si no me equivoco. Y respecto del cuidado que propone Sebastián o la precaución de generar cambios constitucionales a través del tribunal, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Hay más intervenciones? ¿Alguien más quiere hablar? Adelante, Fernando. ¿Se me escucha? Sí, si pones la cámara saldrás en el vídeo. Si no pones la cámara no saldrás. Vale, adelante. Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Felicitaciones por la ponencia. Muy aleccionador con este tema que en nuestro país, soy peruano también, y es un tema que desde que se emitió este informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el que este informe periódico, en el que indicó en líneas generales que existía un alto grado de vulnerabilidad
con respecto a la población LGTBI y instó al Estado peruano para que tome medidas a efecto de poder, políticas públicas sobre todo, ¿no? De favorecer esta población o este grupo minoritario. Me pareció verdaderamente injusto las razones por las cuales el Parlamento no llegó a aprobar este proyecto de ley que establecía la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Sin embargo, estoy convencido con lo que indicó mi compatriota el ponente, en el sentido de que existen razones fundadas para poder amparar este derecho de las personas o la población LGTBI a que puedan recurrir al matrimonio. Si tomamos en cuenta las ideas del concepto y el fundamento de los derechos, encontramos razones fundadas, altamente fundadas, para entender el por qué este derecho no es ni siquiera discutible. Sin embargo, creo que debemos tener en cuenta de que si los derechos humanos son conceptos históricos, creo como lo indicase el profesor Gregorio Peces Barba, los derechos humanos tienen que adecuarse pues, a la sociedad y a los propios tiempos. Y considero de que aún la sociedad peruana quizás no esté preparada para que se reconozca el derecho de matrimonio igualitario. O sea, si bien el Parlamento ya en varias oportunidades ha rechazado la posibilidad de legislar o positivizar este derecho, creo de que si bien no tiene razones fundadas, estos están basados en el criterio del Parlamento, que es el criterio de oportunidad. Quisiera quizás el ponente nos pueda indicar por qué no considera que un primer paso en el reconocimiento de este derecho no puede hacer lo que se propuso en el año 2014 o en el 2013, me acuerdo, con este proyecto de ley de la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. No considera que sería un primer paso en un reconocimiento justo y válido, ubicándonos en nuestra sociedad, ¿no? En el Perú de hoy en día. Es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que Rómulo. Sí, voy a contestar. Creo que mi conexión está fallando, por eso no enciendo la cámara, pero en ese sentido, para contestarle a mi compatriota, debo decir que en esa línea yo me considero lo voy a decir en broma, un intervencionista como la Corte Interamericana, y creo que el hecho de que no exista consenso dentro de los estados, al interior de los estados, eso no implica que, que no deban reconocerse derechos humanos o que está justificado eh, acceder a una figura que considero yo es alternativa y que, como mencioné, sirve para perpetuar esta situación de vulnerabilidad o de injusticia, de desventaja, de desigualdad. Uh, Efectivamente, como dice Fernando, podría ser un primer paso, sí, pero es reconocer que la calidad de la unión entre parejas del mismo sexo es menor. Necesita tener otro nombre, necesita estar diferenciada, necesita no estar puesta al mismo nivel y en la misma categoría que las uniones de personas heterosexuales. Generar dos instituciones similares y que la única diferencia sea la orientación sexual o la identidad de género de las personas que conforman esa unión, me parece que es un trato diferenciado
que no tiene justificación. Ahora no encuentro la justificación para esa diferencia. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Bueno, yo voy a intervenir, aunque luego puede intervenir más. Yo tengo tres grandes puntos sobre los que comentar. El primero es un punto que tiene que ver con metodología jurídica, tiene que ver con argumentos y tiene que ver digamos, cuando explico la clase de metodología jurídica, uno de los ejemplos típicos es el del matrimonio homosexual, al menos se utiliza la sentencia de España y luego en los ejercicios los alumnos me suelen poner las sentencias en sus países, ¿no? O la sentencia de Estados Unidos. La sentencia en España fue muy interesante porque, por un lado, estaría el argumento literal, cierta interpretación del argumento literal unido con cierta interpretación del argumento histórico, no necesariamente, pero posible interpretación del argumento histórico y posible argumentación del argumento literal. Sobre esto diré algo luego. En contra del argumento sociológico o el argumento evolutivo. Es decir, el matrimonio en el siglo XXI ha evolucionado de tal forma que en España es normal considerar que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo pues es un matrimonio y es una unión que debe ser legalmente reconocida. Y ese es un poco el espíritu de la sentencia que declaró constitucional la Ley de Matrimonios Homosexuales de 2005. Iba a decir algo sobre el argumento literal y el argumento histórico, porque una de las, digamos, características positivas o uno de los argumentos fuertes que tiene el trabajo fin de máster de Rómulo es que interpreta el argumento literal y el argumento histórico para dar argumentos al matrimonio homosexual. Porque la interpretación, digamos, más tradicional del argumento literal y el argumento histórico suele ir, digamos, encaminada a los contrarios al matrimonio homosexual. Sin embargo, una de las cosas que hace Rómulo es decir, la historia, como ha explicado también en la intervención, ¿no? La historia, digamos, de las relaciones homosexuales en Latinoamérica y en el contexto, digamos, peruano, pues tiene determinada historia, tiene determinados precedentes y luego también con el argumento literal, pues también lo interpreta de esta forma, ¿no? Pero mi pregunta hoy, como abogado del diablo, porque claro, no vamos aquí a hacer todo, es, ya que es una cuestión de elección de argumentos, ¿cabe interpretar los argumentos de tal forma que se esté aún en contra del matrimonio sexual o no hay vuelta atrás? Esa sería la pregunta, aunque sé la respuesta que va a dar Rómulo, pero quiero que lo explique. Gracias gracias por la pregunta. Yo considero que efectivamente no hay vuelta atrás, que lo que ha ocurrido, como mencionas tú, con el desarrollo histórico del matrimonio, es que se ha enfrentado a lo largo de la historia a una serie de cambios que para muchas sociedades y para muchos grupos de personas pueden haber significado el fin de la institución matrimonial. Es decir, desde que, por ejemplo, se cambia el carácter religioso del matrimonio para convertirlo nuevamente en una institución civil, desde que se otorgan derechos iguales a los hombres y a las mujeres, la posibilidad de terminar con el matrimonio a través del divorcio, la legalización del aborto, la aparición de métodos anticonceptivos, la posibilidad de matrimonios interraciales o de que personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder al matrimonio, han sido en su momento peligros de aniquilación de la institución matrimonial.
el hecho de separar, por ejemplo, la reproducción del matrimonio. Pero lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, no es, digamos, debilitar la institución matrimonial, sino más bien darle, fortalecer su esencia. Y la esencia de la institución matrimonial es esta especie de contrato, de acuerdo entre personas para hacer vida en común, para desarrollar un proyecto de vida eh, basado en la solidaridad, en el afecto, en la ayuda mutua, para generar familias, para criar eh, seres humanos nuevos, si es que fuese el caso. Pero creo que lo que ha ocurrido con todos estos cambios, y el matrimonio igualitario es el último de esos cambios, o tal vez no, como sugiero en las conclusiones, en la última conclusión del trabajo. Tal vez esa no sea la frontera final del matrimonio igualitario, sino tal vez la frontera sea el número de personas que pueden acceder al matrimonio. Es decir, tal vez ya no se trata de solo una pareja la que pueda casarse. No sé si respondo a tu pregunta, Oscar. Sí, bueno, estás con la última pregunta que te iba a hacer, pero bien, bien, luego te la hago. Adelante, Fernando. Ah, no, Fernando ya, quería hablar otra vez. Hay otra mano de Dailies. Hola, ¿qué tal? Soy Dalis. Dale, Sí, perdona. soy de Panamá y en Panamá pasa exactamente lo mismo que en Perú. O sea, desde el 2016 se han interpuesto, o sea, en total, tres recursos. Uno de una demanda contenciosa administrativa porque se pidió al Tribunal Electoral que aplicara el control de convencionalidad y registrara un matrimonio, pero bueno, obviamente lo negó. Otro de, de amparo de garantías y otro de inconstitucionalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Que en Panamá está prohibido por el Código de Familia, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero en la Constitución dice que el matrimonio es la unión entre los cónyuges, o sea que ni siquiera en la constitucionalmente está prohibido. Y nada, lo que me gustaría decir acá es que en dos ocasiones que tuve la oportunidad de escuchar a la relatora especial Flavia Piovesan, uno fue en un concurso de audiencias temáticas eh, en Argentina en el 2019 sobre violencia y discriminación contra personas LGBTI, y otro el año pasado en una audiencia que estuvo la CIDH con Panamá sobre este tema. Y entonces entre otras cosas, lo que decía, para contestar también la pregunta de por qué no una distinción, o sea, por qué no crear otra institución más, se refería a que el Corpus Juris Interamericano ya está consono de que el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, es un derecho. Y la OC 18-2003 establecía que la igualdad es inseparable de la dignidad de las personas y que el principio de no discriminación ya es considerado, o sea, es una norma de jus cogens. Y hacer una distinción es una cosa, pero discriminar es otra. Y en este sentido, si se crea una institución nueva, se estaría excluyendo a las personas simplemente por su orientación sexual. O sea, esto es una discriminación, no es una distinción. Y entonces, por eso, todos los relatores, los informes, se basan, y la jurisprudencia también, en que no se debe no se debe crear una institución nueva, sino que se debe, con la que ya se tiene del matrimonio, simplemente agregar o añadir o como se quiera decir, pues. Eso sería todo. No sé si Rómulo quiere añadir algo. Bueno, si no, yo tengo otra. Rómulo, ¿quieres añadir algo? Bueno, si no, vamos con Sebastián.
Gracias. Adelante. Espero que esté por ahí Rómulo porque le quiero plantear Sí, yo creo que está algunas. conectado. Vale, pero Vale, va a está en la salir y sala. va a entrar. Sí. Bueno, ¿qué hago? ¿Espero un momento o continuamos? Como me diga, No, Oscar. que vuelva a entrar. Vamos a parar la grabación. Genial. De acuerdo, continuamos con Rómulo. ¿Querías comentar algo de la intervención de Dailies? Se me empezó a cortar hacia la mitad de la Ah, intervención y no pude terminar de escucharla, discúlpame, Dalis. vale. Sebastián quería comentar. Sí, yo quiero empezar, bueno, es que han surgido muchísimas cosas. Y retomando la reflexión de Dalis, que quizá pueda poner en contexto para que también la comente Rómulo, eh, ella ha mencionado algo que para mí es muy importante, que es el control de convencionalidad. Es decir, en el caso de el control de convencionalidad a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy importante considerar la aplicación de la opinión consultiva 2417 a la que tú hacías referencia en la explicación y también está en el documento que nos compartiste para este taller. Es decir, a través del control de convencionalidad, eh, el Estado, en este caso peruano, podría evitar una posible responsabilidad objetiva en este caso por no reconocer el matrimonio igualitario, dado que la misma Corte ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas son de obligatorio cumplimiento, pese a que existe un debate que también hay que reconocer lo doctrinal sobre este asunto. Pero creo que es un buen argumento considerar en este caso la aplicación de la opinión consultiva 2417 a través de un control de convencionalidad que no solo deben, como todos sabemos, realizarlo o ejecutarlo los órganos jurisdiccionales, sino incluso cualquier funcionario público. Es decir, en este caso, si en el registro civil de Perú el funcionario público considera esta opinión consultiva, pues estaría yendo en contra de lo que establece en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, por otro lado, estratégicamente yo he escuchado que en el discurso que tú manejas, el valor más importante o que resaltas es el de la igualdad como ausencia de discriminación. Pero también creo que podrías plantear la posibilidad de la libertad como ausencia de dominación, considerando que el matrimonio en términos eh, anacrónicos y en todo caso tradicionales no se ajusta al contexto actual. Y esto lo digo porque cuando tú hablabas sobre la esencia del matrimonio, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, detrás del matrimonio, ¿cuál es el bien jurídico que está tutelado? Porque al ser un derecho, eh, esta institución debe tutelar algún bien jurídico. Y como históricamente hemos construido los fundamentos teóricos, en este caso del derecho al matrimonio, creo que este ha sido diseñado justamente para proteger la familia considerada tradicionalmente, es decir, la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Pero esto históricamente ha evolucionado y hay en la actualidad diversas formas de familia, es decir, ya no solo hay familias, en este caso, en las que se parte de la unión entre una y una mujer con el fin de procrear, sino que puede haber la unión entre las personas del mismo sexo con el fin o no
de procrear o de, en este caso, adoptar o, o como se quiera. Yo creo que esta evolución del concepto de familia es el que influye directamente en lo que debemos entender al día de hoy como matrimonio. Y eso justificaría por qué el matrimonio debe dejar de ser simplemente el reconocimiento entre dos personas del mismo sexo y ampliar su campo de protección hacia todas las personas, es decir, a personas del mismo sexo. Bueno, después hago otra reflexión, porque en realidad está muy interesante el tema, pero hasta ahí llego. Bien. Bien. No sé si Rómulo quiere comentar algo. Solo hacer una pequeña precisión. Sé que es un debate abierto respecto de si las opiniones consultivas de la Corte tienen efectivamente carácter vinculante. Yo creo que sí, que efectivamente es así, pero si es que la respuesta fuese negativa o si se quisiera defender la idea de que no, ya los argumentos de la opinión consultiva 2417 están incluidos en sentencias firmes de la Corte y específicamente en la sentencia que mencioné, que es el caso de Azul Rojas Marín contra Perú específicamente. Y ya están incluidos esos argumentos de la opinión consultiva en una sentencia, digamos, firme de la Corte. Entonces, Perú no tendría argumentos para señalar que no está, digamos, que no está obligado por la opinión consultiva, porque, como repito, está incluida ya en sentencia. Bueno, la segunda cosa que quería comentar es, bueno, algo que está desarrollado en el TFM y que nos ha llevado varias conversaciones, ¿no? Con Rómulo, pero yo creo que es interesante comentarlo hoy. Es el aspecto de la polémica química-Young, ¿no? Sobre la cuestión de las minorías. O sea, Young tiene un concepto de minoría como grupo social oprimido, como diferencias estructurales, es decir, que hay unas estructuras de opresión que define que es un grupo social, y ella está pensando en un multiculturalismo con un enfoque más sociológico, y ella está pensando en mujeres, ella está pensando en minorías raciales, ella está pensando en minorías sexuales. Y entonces Kimlicka tiene una visión más de cultura como nación, una visión más étnica, más de cultura nacional, y él considera que las minorías que tienen derechos de las minorías, o sea, que tienen derechos culturales, son las minorías nacionales, los pueblos indígenas y los inmigrantes. Esto me parece interesante, me parece bueno recalcarlo, pero en nuestras conversaciones con Rómulo, esto no había un punto a que llegábamos que, por ejemplo, Parek habla que las minorías sexuales tienen, digamos, son una forma de diversidad subcultural. Y, por ejemplo, se plantea si la comunidad gay es una subcultura, ¿no? Acepta los valores generales de la cultura mainstream, pero tiene prácticas que son distintas, ¿no? Eh, bueno, esto es interesante. Por ejemplo, hay otro enfoque que ya supongo que algunos ya conocéis, los que sois más familiarizados con el taller, de Fraser, de inclusión, redistribución y reconocimiento, es decir, injusticias políticas, injusticias económicas, injusticias culturales, que intentaría englobar todo este tipo de injusticias, pero digamos, mi pregunta para el ponente hoy sería un poco, ¿crees que, digamos, las minorías sexuales, el movimiento LGTBI, es más una minoría estructuralmente oprimida o es más una minoría subcultural? ¿O es una mezcla de ambas? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es decir, yo sí considero que la comunidad LGBTI comparte una identidad cultural.
que es una identidad cultural que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que, además de compartir esta identidad cultural, comparte el hecho de ser estructuralmente oprimida. Entonces sí, considero que es una eh, unión de ambas cosas. Y en todo caso, como mencioné, considero que cualquiera de las dos ideas apoya el hecho de que es un grupo que debe ser especialmente atendido. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una cuestión para ser un poco polémico. De esto hemos hablado también. Claro, yo te planteaba, el matrimonio es la solución, o sea, es el objetivo, eh, porque digamos en diferentes países hay diferentes regulaciones, ¿no? Y a veces hay pactos de convivencia, parejas de hecho, eh, y entonces Rómulo me planteaba que sí, que el matrimonio es la solución por lo que estaba planteando de la igualdad, digamos, de derechos o de la igualdad de reconocimiento, ¿no? En esto hay también la cuestión de la homofobia, que la homofobia podrían haber muchas definiciones o muchas visiones, pero de alguna manera lo que viene a querer decir es tratar de forma inferior a las personas homosexuales o a las personas LGTBI, ¿no? Considerar inferiores a estas personas, ¿no? Entonces, tratar de forma inferior en un tratamiento legal o un reconocimiento de derechos de forma inferior podría ser interpretado de esta forma. Hasta aquí todo coherente. Pero me parece muy curioso, y esto se lo comenté ayer, en la última frase que la ha comentado, la última frase del TFM, que es de un poema, si no recuerdo mal, donde se habla del matrimonio entre dos o tres personas o de otras variantes, otras cosas. Quiero decir, lo que yo te planteo es, todo tu TFM se centra en el derecho al matrimonio igualitario. Pero a lo mejor este no es el objetivo compartido de toda la comunidad LGTBI y a lo mejor, digamos, hay otras reivindicaciones, otros reconocimientos, quiero decir, eh, eso de que se habla ahora tan moderno del poliamor o ese tipo de cosas. Eh, Quiero decir que las reivindicaciones, eh, quiero decir, ¿a ti te parece como objetivo legítimo de lucha el reconocimiento del matrimonio igualitario? ¿O crees que en el futuro se va a reconocer o se va a reivindicar otras medidas en el favor del reconocimiento de derechos? O sea, ¿este es el final del camino o es el principio de un camino de reconocimiento de otras formas de convivencia o de otros... ¿Cómo lo ves? Sí, es una pregunta muy interesante y es un debate eh, que sigue abierto, ¿no? Ni siquiera hay un consenso dentro de la comunidad LGBTI respecto de si el matrimonio es el objetivo. Hay muchas personas que consideran que, digamos, el matrimonio igualitario favorece a la estructura patriarcal de la sociedad y que luchar por ser incluidos dentro del matrimonio, ser reconocidos como matrimonio, es como ceder ante el patriarcado. Um, lo que creo es que no es el final, no es el final. Y si me permites, voy a simplemente mencionar esa frase que has referido, que es el final efectivamente del TFM, es sobre un artículo de Beatriz Jimeno y Violeta Barrientos del año 2009, eh, que dice, si el matrimonio ya no tiene nada que ver con la biología, ni con la procreación, ni con el sexo, ni con el género, ¿por qué tienen que contraerlo dos personas? ¿Por qué no tres o cuatro? Ese es el camino. Eso lo plantean las autoras. Eh, Me pareció interesante porque al final creo que todos estos cambios, y vuelvo al inicio, confirman la esencia. Y la esencia es la necesidad de los seres humanos de unirnos para
generar proyectos de bien común para apoyarnos, para ayudarnos, para desarrollarnos. Y creo que esa esencia es la que debe mantenerse, así el final no sea el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muy bien, interesante, interesante punto. ¿Hay más cuestiones? Sebastián, ¿no quieres comentar nada? Sí, una cosa muy puntual. El, desde otra perspectiva, pero que también puede ser interesante quizá incorporar algún enfoque que ya se tenía desde hace algún tiempo. En John Stuart Mill, en el libro El sometimiento de la mujer, justamente analiza la, el enfoque o la dimensión opresora del matrimonio, claro, como tal, como una figura, como el matrimonio, pero también como el matrimonio en virtud de relación de dominación con la mujer. Entonces, podría ser interesante quizá tomar ese primer punto, es decir, el matrimonio como una institución opresora y de dominación de un grupo y direccionarlo hacia, en este caso, la comunidad LGBTI. Es el aporte final que quería agregar, que podría ser interesante una visión de John Stuart Mill sobre el carácter opresivo del matrimonio como tal. Bueno, pues Rómulo, no sé si quieres concluir con algunas palabras o comentar algo, una intervención final Eh, y Sí, gracias. Solo agradecerte, Oscar, por la invitación y agradecerle a todos los presentes. Para mí es muy interesante y me sirve muchísimo poder contrastar ese trabajo que ya eh, entrego este fin de semana y espero sustentar o defender, perdón, el próximo mes. Así que les agradezco muchísimo a todos, a Oscar y a todos los participantes por sus comentarios y por la buena onda. Nada más. muy bien, pues gracias a todos por participar. Os invitamos al próximo taller que tendrá lugar en unos días, en unas 2 o 3 semanas. Creo que el tema es las mujeres árabes y es con una profesora de historia de la Universidad de Salamanca. Gracias a todos, gracias al participante, al ponente, Rómulo. Gracias al ponente Rómulo por su excelente participación. Ha sido muy interesante y ha sido un debate bueno, como suele haber en el taller. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Genial. De acuerdo, continuamos con Rómulo. ¿Querías comentar algo de la intervención de Dailis? Se me empezó a cortar hacia la mitad de la Ah, intervención y no pude terminar de escucharla, discúlpame, Dalis. vale. Sebastián quería comentar. Sí, yo quiero empezar, bueno, es que han surgido muchísimas cosas y retomando la reflexión de Dalis, que quizá pueda poner en contexto para que también la comente Rómulo. Em, Ella ha mencionado algo que para mí es muy importante, que es el control de convencionalidad. Es decir, en el caso de el control de convencionalidad a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es muy importante considerar la aplicación de la opinión consultiva 2417 a la que tú hacías referencia en la explicación y también está en el documento que nos compartiste para este taller. Es decir, el, a través del control de convencionalidad, eh, el Estado, en este caso peruano, podría evitar una posible responsabilidad objetiva, en este caso por no reconocer el matrimonio igualitario,
dado que la misma Corte ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas son de obligatorio cumplimiento, pese a que existe un debate que también hay que reconocerlo doctrinal sobre este asunto. Pero creo que es un buen argumento considerar en este caso la aplicación de la opinión consultiva 2417 a través de un control de convencionalidad que no solo deben, como todos sabemos, realizarlo o ejecutarlo los órganos jurisdiccionales, sino incluso cualquier funcionario público. Es decir, en este caso, si en el registro civil de Perú el funcionario público considera esta opinión consultiva, pues estaría yendo en contra de lo que establece en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, por otro lado, estratégicamente yo he escuchado que en el discurso que tú manejas, el valor más importante o que resaltas es el de la igualdad como ausencia de discriminación. Pero también creo que podrías plantear la posibilidad de la libertad como ausencia de dominación, considerando que el matrimonio en términos eh, anacrónicos y en todo caso tradicionales no se ajusta al contexto actual. Y esto lo digo porque cuando tú hablabas sobre la esencia del matrimonio, lo primero que se me vino a la mente es, bueno, detrás del matrimonio, ¿cuál es el bien jurídico que está tutelado? Porque al ser un derecho, esta institución debe tutelar algún bien jurídico. Y como históricamente hemos construido los fundamentos teóricos, en este caso del derecho al matrimonio, creo que este ha sido diseñado justamente para proteger la familia considerada tradicionalmente, es decir, la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear. Pero esto históricamente ha evolucionado y hay en la actualidad diversas formas de familia, es decir, ya no solo hay familias, en este caso, en las que se parte de la unión entre un hombre y una mujer con el fin de procrear, sino que puede haber la unión entre dos personas del mismo sexo con el fin o no de, de procrear o de, en este caso, adoptar o, o como se quiera. Yo creo que esta evolución del concepto de familia es el que influye directamente en lo que debemos entender al día de hoy como matrimonio. Y eso justificaría por qué el matrimonio debe dejar de ser simplemente el reconocimiento entre dos personas del mismo sexo y ampliar su campo de protección hacia todas las personas, es decir, a personas del mismo sexo. Bueno, después hago otra reflexión, porque en realidad está muy interesante el tema, pero hasta ahí llego. Bien. Bien. No sé si Rómulo quiere comentar algo. Solo hacer una pequeña precisión. Sé que es un debate abierto respecto de si las opiniones consultivas de la Corte tienen efectivamente carácter vinculante. Yo creo que sí, que efectivamente es así, pero si es que la respuesta fuese negativa o si se quisiera defender la idea de que no, ya los argumentos de la opinión consultiva 2417 están incluidos en sentencias firmes de la Corte y específicamente en la sentencia que mencioné, que es el caso de Azul Rojas Marín contra Perú específicamente. Y ya están incluidos esos argumentos de la opinión consultiva en una sentencia, digamos, firme de la Corte. Entonces, Perú no tendría argumentos para señalar que no está, digamos, que no está obligado por la opinión consultiva, porque, como repito, está incluida ya en sentencia.
Bueno, la segunda cosa que quería comentar es, bueno, algo que está desarrollado en el TFM y que nos ha llevado varias conversaciones, ¿no? Con Rómulo, pero yo creo que es interesante comentarlo hoy. Es el aspecto de la polémica química Young, ¿no? Sobre la cuestión de las minorías. O sea, Young tiene un concepto de minoría como grupo social oprimido, como diferencias estructurales, es decir, que hay unas estructuras de opresión que define que es un grupo social, y ella está pensando en un multiculturalismo con un enfoque más sociológico, y ella está pensando en mujeres, ella está pensando en minorías raciales, ella está pensando en minorías sexuales. Y entonces Kimlicka tiene una visión más de cultura como nación, una visión más étnica, más de cultura nacional, y él considera que las minorías que tienen derechos de las minorías, o sea, que tienen derechos culturales, son las minorías nacionales, los pueblos indígenas y los inmigrantes. Esto me parece interesante, me parece bueno recalcarlo, pero en nuestras conversaciones con Rómulo, esto no, había un punto a que llegábamos que, por ejemplo, Parek habla que las minorías sexuales tienen, digamos, son una forma de diversidad subcultural. Y, por ejemplo, se plantea si la comunidad gay es una subcultura, ¿no? Acepta los valores generales de la cultura mainstream, pero tiene prácticas que son distintas, ¿no? Eh, bueno, esto es interesante. Por ejemplo, hay otro enfoque que ya supongo que algunos ya conocéis, los que sois más familiarizados con el taller, de Fraser, de inclusión, redistribución y reconocimiento, es decir, injusticias políticas, injusticias económicas, injusticias culturales, que intentaría englobar todo este tipo de injusticias, pero digamos, mi pregunta para el ponente hoy sería un poco, ¿crees que, digamos, las minorías sexuales, el movimiento LGTBI, es más una minoría estructuralmente oprimida o es más una minoría subcultural? ¿O es una mezcla de ambas? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Es decir, yo sí considero que la comunidad LGBTI comparte una identidad cultural, eh, que es una identidad cultural que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y que además de compartir esta identidad cultural, comparte el hecho de ser estructuralmente oprimida. Entonces sí, considero que es una eh, unión de ambas cosas. Y en todo caso, como mencioné, considero que cualquiera de las dos ideas apoya el hecho de que es un grupo que debe ser especialmente atendido. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una cuestión para ser un poco polémico. De esto hemos hablado también. Claro, yo te planteaba, el matrimonio es la solución, o sea, es el objetivo, eh, porque digamos en diferentes países hay diferentes regulaciones, ¿no? Y a veces hay pactos de convivencia, parejas de hecho, eh, y entonces Rómulo me planteaba que sí, que el matrimonio es la solución por lo que estaba planteando de la igualdad, digamos, de derechos o de la igualdad de reconocimiento, ¿no? En esto hay también la cuestión de la homofobia, que la homofobia podrían haber muchas definiciones o muchas visiones, pero de alguna manera lo que viene a querer decir es tratar de forma inferior a las personas homosexuales o a las personas LGTBI, ¿no? Considerar inferiores a estas personas, ¿no? Entonces, tratar de forma inferior en un tratamiento legal o un reconocimiento de derechos de forma inferior podría ser interpretado de esta forma. Hasta aquí todo coherente. Pero me parece muy curioso, y esto se lo comenté ayer, en la última frase que la ha comentado, la última frase del TFM,
que es de un poema, si no recuerdo mal, donde se habla del matrimonio entre dos o tres personas o de otras variantes, otras cosas. Quiero decir, lo que yo te planteo es, todo tu TFM se centra en el derecho al matrimonio igualitario, pero a lo mejor este no es el objetivo compartido de toda la comunidad LGTBI y a lo mejor digamos, hay otras reivindicaciones, otros reconocimientos, quiero decir, eh, eso de que se habla ahora tan moderno del poliamor o ese tipo de cosas. Eh, quiero decir que las reivindicaciones, eh, quiero decir, ¿a ti te parece como objetivo legítimo de lucha el reconocimiento del matrimonio igualitario? ¿O crees que en el futuro se va a reconocer o se va a reivindicar otras medidas en el favor del reconocimiento de derechos? O sea, ¿este es el final del camino o es el principio de un camino de reconocimiento de otras formas de convivencia o de otros? ¿Cómo lo ves? Sí, es una pregunta muy interesante y es un debate eh, que sigue abierto, ¿no? Ni siquiera hay un consenso dentro de la comunidad LGBTI respecto de si el matrimonio es el objetivo. Hay muchas personas que consideran que, digamos, el matrimonio igualitario favorece a la estructura patriarcal de la sociedad y que luchar por ser incluidos dentro del matrimonio, ser reconocidos como matrimonio, es como ceder ante el patriarcado. Um, lo que creo es que no es el final, no es el final. Y si me permites, voy a simplemente mencionar esa frase que has referido, que es el final efectivamente del TFM, es sobre un artículo de Beatriz Jimeno y Violeta Barrientos del año 2009, eh, que dice, si el matrimonio ya no tiene nada que ver con la biología, ni con la procreación, ni con el sexo, ni con el género, ¿por qué tienen que contraerlo dos personas? ¿Por qué no tres o cuatro? Ese es el camino. Eso lo plantean las autoras. Eh, me pareció interesante porque al final creo que todos estos cambios, y vuelvo al inicio, confirman la esencia. Y la esencia es la necesidad de los seres humanos de unirnos para generar proyectos de vida en común, para apoyarnos, para ayudarnos, para desarrollarnos. Y creo que esa esencia es la que debe mantenerse eh, así el final no sea el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muy bien, interesante, interesante punto. ¿Hay más cuestiones? Sebastián, ¿no quieres comentar nada? Sí, una cosa muy puntual. El, am, desde otra perspectiva, pero que también puede ser interesante quizá incorporar algún enfoque que ya se tenía desde hace algún tiempo. En John Stuart Mill, en el libro El sometimiento de la mujer, justamente analiza la, el enfoque o la dimensión opresora del matrimonio, claro, como tal, como una figura, como el matrimonio, pero también como el matrimonio en virtud de relación de dominación con la mujer. Entonces, podría ser interesante quizá tomar ese primer punto, es decir, el matrimonio como una institución opresora y de dominación de un grupo y direccionarlo hacia, en este caso, la comunidad LGBTI. Es el aporte final que quería agregar, que podría ser interesante una visión de John Stuart Mill sobre el carácter opresivo del matrimonio como tal. Bueno,
Pues Rómulo, no sé si quieres concluir con algunas palabras o comentar algo, una intervención final Eh, y Sí, gracias. Solo agradecerte, Oscar, por la invitación y agradecerle a todos los presentes. Para mí es muy interesante, me sirve muchísimo poder contrastar ese trabajo que ya eh, entrego este fin de semana y espero sustentar o defender, perdón, el próximo mes. Así que les agradezco muchísimo a todos, a Oscar y a todos los participantes por sus comentarios y por la buena onda. Nada más. muy bien, pues gracias a todos por participar. Os invitamos al próximo taller que tendrá lugar en unos días, en unas 2 o 3 semanas. Creo que el tema es las mujeres árabes y es con una profesora de historia de la Universidad de Salamanca. Gracias a todos, gracias al participante, al ponente, Rómulo. Gracias al ponente Rómulo por su excelente participación. Ha sido muy interesante y ha sido un debate bueno, como suele haber en el taller. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, adiós.